no más de 300 muertes al año, mientras que el número de adultos es entre 50 y 50,000 personas. Parte de esto es que los pediatras son unos excelentes vacunadores, ya que en su entrenamiento, no importa a lo que el niño vaya, siempre tienen un esquema, una cartilla de vacunación y son capaces de poder actualizarla, mientras que nosotros los internistas por muchos años nunca hemos puesto la atención. Por eso hace alrededor de 22 años, el CDC y el comité que se encarga de las recomendaciones de las vacunas crearon una cartilla de vacunación para adultos, siguiendo los mismos lineamientos que tenían para la vacuna de los niños. Y esta cartilla de vacunación sale publicada generalmente en el primer mes, en el segundo número de Annals de Medicina Interna, pero se puede ver en la página web. Esta es la página web del CDC. Y ustedes pueden ver que del lado izquierdo está la vacuna para los niños, la cartilla de vacunación, y ahora existe una cartilla de vacunación para los adultos. Y está dividida en dos partes. La primera parte, las recomendaciones se hacen en base a la edad, y en la segunda parte se hacen en base a las enfermedades de los pacientes. Ustedes pueden ver los grupos que ahora existen, que son por edades de 19 a 26 años, de 27 a 50 y de 50 a 64, y tenemos después mayores de 65 años. Idéntico que lo hacen en la cartilla de vacunación de los niños. La segunda parte de esta cartilla viene por enfermedades. ¿Qué enfermedades requieren vacunas específicas? Hablan de embarazo, inmunocomprometidos, VIH, gente con enfermedad renal, enfermedad cardíaca, enfermedad hepática, diabetes, personas que trabajan en hospitales. Entonces, estas recomendaciones que salen son extraordinariamente útiles para hacernos un recordatorio y poner al día a nuestros pacientes, sobre todo a los adultos mayores, por razones que ahora les voy a explicar. Todos sabemos, ya hace muchos años el doctor Osher nos dijo que una de las formas naturales de muerte en los adultos mayores es la neumonía, y básicamente se estaba refiriendo a la frecuencia con la que vemos infecciones por neumococo en los adultos mayores, sobre todo al final de la vida. Las infecciones que más nos preocupan, porque están asociadas con una mortalidad muy alta, son las que se llaman enfermedad neumocóxica invasiva. Aquellos pacientes que tienen neumonía con bacteremia o meningitis, ya que esto está asociado a una mortalidad muy alta. Y si nosotros vemos la frecuencia con la que se reporta enfermedad invasiva por neumococo, ustedes pueden ver que a partir de los años 50, cuando la persona cumple 50 años y más, los números aumentan en una forma exponencial, pero no solo el número de casos, sino también el número de muertes que causa este tipo de infección. Nosotros por muchos años tuvimos solamente dos vacunas. Una vacuna para los niños, que a partir del año 1998 fue la primera vacuna conjugada que se introdujo, y en un momento les voy a explicar un poquito lo que quiere decir y por qué conjugada tiene un término, es un término tan distintivo. Y la segunda es la vacuna neumocóxica, que salió inicialmente en 1977 con 14 serotipos, y después en 1983 se aumentó a 23, y ha sido la vacuna que se ha recomendado por muchos años para prevenir enfermedades por neumococo. Sin embargo, en 1998, nosotros, cuando se introdujo la vacuna conjugada con 7 serotipos para niños menores de 5 años, ustedes pueden ver el impacto tan importante que tuvo. El número de casos de meningitis, neumonía y bacteremia
disminuyeron sobre todo en las cepas incluidas en la vacuna. La vacuna es conjugada porque tiene un sistema que permite un alto grado de antigenicidad y estimula además la producción de células de memoria, lo que hace que la protección sea más prolongada o más permanente en la mayoría de los casos. Pero la sorpresa más grande con la introducción de esta neumonía no fue en los niños de 5 años, sino en los adultos, sobre todo en los adultos mayores de 65 años. Ustedes pueden ver cómo estos adultos, sin haber recibido una vacuna, únicamente por la intervención que se hizo en los niños, tuvieron una disminución importantísima en el número de enfermedades causadas por neumococo. Y esto, sobre todo nosotros que somos abuelos, sabemos que los niños son los vectores más eficientes que existen para la transmisión, sobre todo de infecciones respiratorias. Ustedes tienen 30 o 35 niños que se reúnen, intercambian secreciones cada uno de sus respectivas familias y luego van y las redistribuyen en los adultos, inicialmente los papás, pero después los abuelos. Esto de las vacunas ha tenido un impacto positivo tanto en la frecuencia de estas infecciones como en la mortalidad. Ustedes tienen aquí que en 1998 se introdujo esta vacuna y luego en el año 2010 se cambió la vacuna de 7 serotipos a 13 serotipos inicialmente para niños. Y ustedes pueden ver una vez más cómo empezó a disminuir. El título de anticuerpos protectores es tan bueno que se empezó a recomendar en el año 2012 esta vacuna llamada Prevnar 13 se le diera a aquellos individuos mayores de 19 años que tenían algún factor de riesgo para desarrollar enfermedades severas. Y más tarde, en el año 2015, se recomendó para los adultos mayores de 65 años. Ustedes pueden ver todavía el efecto positivo que ha tenido. Nosotros también sabemos que hay ciertas condiciones de base que predisponen a la persona para tener mayor susceptibilidad a infecciones por neumococo. Algunas de ellas, como los cánceres hematológicos, alcoholismo y VIH, son muy altas, pero enfermedades comunes como diabetes, enfermedad pulmonar o enfermedad cardíaca y la combinación de ellas, por ejemplo, si ustedes tienen un enfermo con diabetes, la enfermedad cardíaca tiene 10 veces más posibilidades de tener infección por neumonía. El problema es que con todas estas vacunas, las recomendaciones se fueron agregando y nunca se hizo un rearreglo de las recomendaciones, y entonces creó una confusión enorme en quién y cuándo se deberían de vacunar. Si ustedes tenían una persona menor de 65 años que ya había recibido Pneumovax y querían darle la nueva vacuna de conjugada, tenían que esperar un año, y si le daban esa vacuna y no había recibido la otra, tenían que esperar otro año. Segundo, sacaron este tipo de tablas que viene del CDC, en donde unas son recomendadas y otras no, dependiendo de los factores de riesgo, y esto llevó a mucha confusión y falta de claridad en las recomendaciones hasta el final del año 2022, cuando afortunadamente nos clarificaron un poco más las recomendaciones. La primera cosa que hicieron es que de las vacunas que existen para el neumococo, hay 2 que han desaparecido, que ya no se producen. Nos hemos quedado con Pneumovax, que es la vacuna de polisacáridos de 23, han sacado una nueva vacuna conjugada de 20, y como esto es un proceso comercial, otra compañía farmacéutica sacó una vacuna conjugada de 15. Entonces, estas para nosotros son las únicas vacunas que existían y en base a ellas se hicieron las recomendaciones. Ustedes pueden ver los serotipos que tienen. La mayoría de estos serotipos se escogen en base al número de bacterias que existen y se toma el 87% de los serotipos que producen bacteremia se incluyen en la vacuna. Antiguamente
aquella persona sana que no era fumadora, cuando cumplía 65 años se le daba una vacuna de Pneumovax y si quería se le daba la vacuna conjugada. Aquellos con enfermedad pulmonar, insuficiencia cardíaca, diabetes o fumadores, se les empezaba a dar desde los 19 años y la otra vacuna conjugada se consideraba. Y luego aquellos que estaban inmunocomprometidos con todo lo que ustedes ven en esa lista, se les recomendaba dar la vacuna cuando cumplieran 65 años, un booster a los 5 años y la vacuna conjugada solamente una vez. Afortunadamente esto ha cambiado. Ahora, una persona sana que no es fumadora, cuando cumple 65 años, recibe una sola dosis de la vacuna conjugada 20. Como no pueden discriminar, dejaron que si le dan la vacuna de 15, hay que darle después una dosis de Pneumovax. Creo que esto es repetitivo y uno podría quedarse únicamente con esa vacuna. La segunda es todos aquellos que tienen alguno de estos factores de riesgo, que increasan su posibilidad de tener infección por neumococo. Al cumplir 20 años, nosotros le damos la vacuna conjugada de 20 y con eso esa persona está vacunada. Entonces, las recomendaciones han cambiado. La vacuna se da en aquellos adultos mayores de 65 años que no tienen ningún factor de riesgo o a partir de los 2 años de edad si tienen alguno de estos problemas, de asma, falta de vaso, que están inmunocomprometidos, VIH. Aquellos pacientes que van a residir en asilos de ancianos, también es recomendable hacerse en el embarazo la vacuna no sea estudiada. Para nosotros en este país donde existe una gran cantidad de asilos de ancianos o facilidades en donde esta gente está en grupos y sobre todo cerrados, es importantísimo vacunarlos. Asimismo, se recomienda vacunar a pacientes con asma y a pacientes fumadores. ¿A quién hay que revacunar? Bueno, aquella persona inmunocompetente que a los 65 años se vacuna, no hay necesidad de revacunarlo. La revacunación se recomienda para aquellos mayores de 2 años que tengan alguno de esos factores de riesgo y solamente se hace una vez. Aquellos que ya hayan sido vacunados con alguna de estas vacunas previas, si nunca recibieron la vacuna conjugada de 20, entonces se le puede dar esta vacuna. No hay necesidad de repetir vacunación en aquellos enfermos que tienen un sistema inmune normal y que ya recibieron una vacuna conjugada de 20. En general las vacunas son seguras, tienen pocas reacciones y generalmente son locales. Es rarísimo que tenga alguna persona una reacción severa. Pero como todo en esta vida, en julio, después de que yo empecé a hacer mis diapositivas, salió que la FDA ha aprobado otra vacuna con este nombre de Camvaxine para prevenir enfermedades por neumococo, que tiene 21 cepas. Y esta vacuna está producida por Merck, que probablemente va a sacar del mercado la vacuna de Pneumovax. Entonces, lo que nosotros habíamos arreglado y que se veía tan claro, ahora resulta que se ha complicado un poco más. Pero de todas maneras creo que no es tan complicado como se había sido anteriormente. Si ustedes tienen una persona sana que no es fumadora, cuando cumple 65 años le pueden dar la vacuna conjugada de 20 o 21. Esto creo que va a desaparecer porque el Pneumovax se va a salir en el futuro del mercado. Y aquellos que tienen factores de riesgo, una vez más, dependiendo de cuando sean mayores de 18 años, se les puede dar una vacuna conjugada de 20 o de 21. La vacuna de 15 más neumococo, una vez más, creo que va a desaparecer. Déjenme cambiar el tema y hablar del virus sincicial respiratorio y la nueva vacuna que se aprobó el año pasado para este tipo de infecciones. Nosotros conocemos el virus sincicial respiratorio desde hace muchos años, pero generalmente lo asociábamos con infecciones en niños, sobre todo bronquiolitis,
y ocasionalmente veíamos infecciones en adultos, sobre todo inmunosuprimidos y específicamente gentes que tenían trasplante. Como otros virus respiratorios, este es un virus que tiene dos subtipos, se transmite por vía respiratoria, las secreciones generalmente por droplets son las que transmiten esta infección, es contagioso por 3 a 5 días y generalmente es una enfermedad autolimitada, hasta donde nosotros pensábamos. Resulta que este virus también es un virus de estaciones y en nuestro invierno, aquí en el hemisferio norte, empieza generalmente a verse en septiembre, octubre, tiene su pico en enero, febrero y después desaparece. Pero si ustedes ven el número de personas que se afectan por este virus, en realidad es un número importante, causa 2 millones de visitas, sobre todo en niños pequeños. Y en adultos mayores de 65 años tiene un gran número de hospitalizaciones y un número importante de muertes. Ahora los vamos a comparar un poco con la influenza. Cuando la gente empieza a buscar este virus con técnicas adecuadas, y en un momento voy a hablar del diagnóstico, ustedes pueden ver que la frecuencia en pacientes mayores de 65 años es muy similar a los casos de influenza. Y en pacientes que tienen factores de riesgos es inclusive más frecuente. Y en pacientes que se hospitalizan es similar al virus de la gripe. Si los ponemos juntos y vemos el número de casos que ocurren, ustedes pueden ver que son muy similares, las hospitalizaciones también son muy similares y las muertes también son muy similares. Ha habido años en donde las muertes por respiratorio sincicial son más grandes que el número de casos de influenza. Si lo ven a través de un sistema de seguro médico que existe en este país, que se llama Medicare, que solamente es para personas mayores de 65 años, cuando ustedes lo comparan en admisiones a terapia intensiva, en la mortalidad o inclusive en algunas enfermedades de base, es muy similar a lo que vemos nosotros entre los dos virus. Y hay ciertas condiciones, sobre todo presentes en personas mayores de 65 años, la enfermedad del EPOC, la insuficiencia cardíaca, cánceres hematológicos, pacientes con accidentes cerebrovasculares y enfermedad renal crónica, que tienen un riesgo alto de hospitalización y de muerte. Y si ustedes comparan la mortalidad en aquellas personas por edad, ustedes pueden ver que la diferencia en las edades entre 65 y 80 años es casi el doble en este grupo de pacientes. Como les decía yo, a través de Medicare, que es el seguro médico de personas mayores de 65 años, cuando la gente busca específicamente este virus, ustedes pueden ver primero por edad. La edad tiene un factor muy importante en este virus. Aquellos mayores de 80 años tienen muchos problemas y no es raro a veces verlo en conjunción con el virus de la gripe durante nuestro invierno. Neumonía, admisión a terapia, uso de ventiladores y muerte muy similar. Yo les haría esta pregunta, no puede haber, pero cuéntenme cuántas veces han ordenado ustedes una prueba diagnóstica para el virus sincicial respiratorio en los últimos 2 años. En donde yo trabajo, o que tengo una práctica que tiene un gran número de pacientes que están inmunosuprimidos, sobre todo trasplante, se hace rutinariamente en todas las broncoescopías, en todas las pruebas respiratorias, un combo que viene influenza A, influenza B, COVID y respiratorio sincicial. Pero en la mayoría de los lugares, a menos que una persona específicamente tenga en mente este virus, es muy difícil que lo encuentre. Clínicamente, no hay ninguna diferencia entre las personas que tienen influenza y las personas que tienen sincicial respiratorio.
Y la segunda es que no hay tratamiento, entonces la gente tiene muy poca motivación para hacer un diagnóstico para una enfermedad que no tiene tratamiento. A nosotros nos ha cambiado a partir de la pandemia el número de casos que vemos porque tenemos ahora una prueba que toma esos 4 virus respiratorios. Si yo veo a alguien y le digo vaya y tómese un panel respiratorio, me están reportando influenza A, influenza B, COVID y sincicial respiratorio. Entonces, en los últimos años, nosotros también hemos visto un aumento importante en el número de casos que vemos, pero está basado en eso. Por muchos años, la única prueba que tuvimos para el diagnóstico de este virus era la prueba por un antígeno, que era altamente sensible en niños, pero tenía una sensibilidad extraordinariamente baja en adultos, sobre todo en expectoración. Cultivos de virus son complicados y muy pocos hospitales tienen acceso a ellos. Las pruebas serológicas no sirven más que para estudios epidemiológicos y la prueba de PCR ahora es una prueba altamente sensitiva y específica. Como les decía, nosotros no tenemos un tratamiento específico, tenemos un producto que es ribavirina, el cual se ha usado mucho en pediatría. Nosotros lo que usamos ocasionalmente, sobre todo en nuestros trasplantes del pulmón. Existe ahora un anticuerpo monoclonal para el grupo pediátrico y las 2 vacunas de las cuales me voy a referir. Como otros virus respiratorios, el virus de RSV tiene una proteína en la superficie que se llama difusión, es lo que le permite al virus incorporarse dentro de las células respiratorias y producir la infección. Estas son las vacunas que están en el momento actual en vía de desarrollo contra el virus sincicial respiratorio, y hay 2 que han sido aprobadas ya por la FDA. Ambas vacunas son inhibidoras de la fusión del virus con la célula, una hecha por Glaxo, la otra hecha por Pfizer. Están los 2 estudios con los que se aprobaron en pacientes mayores de 60 años, un estudio con 25,000 y otro estudio con 37,000. Los 2 mostraron una reducción importante, sobre todo en admisión hospital y muerte, 82%, 67%, admisiones a terapia intensiva también tuvieron una protección alta. Ambas se dan en una sola dosis y en general fueron bien toleradas. Sin embargo, todavía no están aprobadas permanentemente, están como uso de emergencia hasta que no se clarifique alguno de los efectos indeseables que existen para estas 2 vacunas, incluyendo un par de casos de Guillain-Barré que surgieron con la vacuna de Glaxo. Cuando uno ve la eficacia de estas vacunas, ustedes pueden ver las personas que recibieron la vacuna contra las personas que recibieron placebo. Y si ustedes ven el número de días para que una persona regrese a su vida normal, es de alrededor de 20 días aquí, mientras que es alrededor de 2 meses en aquellos que no recibieron la vacuna. Esta vacuna también se estudió y se aprobó para mujeres embarazadas, que se da también, y en un momento voy a hablar. La vacuna de Pfizer son básicamente las mismas vacunas, pero para chicos está aprobada para embarazo. La protección es una dosis única y el título de anticuerpos disminuye. Lo que no sabemos es la necesidad de un booster, y en estudios aislados el segundo booster no ayudó a aumentar el nivel de anticuerpos. Se puede administrar con otras vacunas y en los Estados Unidos está cubierta por la Seguridad Médica. Esta misma vacuna está aprobada para mujeres embarazadas entre los 32 y 36 semanas de embarazo y es también altamente protectora para la enfermedad en los chicos, entre 80 y 90%. ¿Qué es lo que yo hago? Es difícil convencer a la gente de que reciba otra vacuna más o a un médico que la prescriba con enfermedades que no ve.
A los 60 años, yo les digo, existe esta vacuna, tiene usted factores de riesgo, si quiere recibirla o no quiere recibirla. Sin embargo, cuando pasamos a quién debe de recibir esta vacuna mayor de 65 años, yo les enseño esta diapositiva a mis residentes y les digo, si su paciente tiene más de 65 años y tiene alguna de las condiciones que están en esta diapositiva, enfermedad pulmonar, cardíaca, compromiso inmune, desórdenes hematológicos, problemas neurológicos, diabetes, enfermedad de riñón, o vive en un asilo de ancianos, vale la pena, porque además de todo en los Estados Unidos está cubierta por el Seguro Nacional de Medicare. El herpes zóster, yo le digo a la gente que es una de las vacunas de calidad de vida, porque la gente que desarrolla esta infección realmente tiene un impacto terrible en la calidad de vida. Yo les recuerdo que de niños, cuando nosotros éramos niños, no los niños de ahora que se vacunan, nos exponíamos a un virus altamente contagioso. Esta era una enfermedad diseminada con un virus altamente neurotrópico, que una vez que produce la enfermedad se incorpora al DNA de las células nerviosas que están en los ganglios dorsales, y ahí permanece hasta que por alguna razón el título de anticuerpos cae, y entonces se va a diseminar siguiendo la trayectoria de los nervios con la distribución en dermatoma, que es típica de esta enfermedad y es lo que nos permite a nosotros hacer el diagnóstico cuando tenemos a alguien con una lesión vesicular con base eritematosa, con una distribución del dermatoma que nunca cruza la línea media. Los casos de herpes zóster también están relacionados con edad y aumentan a partir de los años 50, y sobre todo la complicación más común de esta enfermedad, que es la neuralgia posherpética, también aumenta relacionada a la edad. En el año 2006-2007 se aprobó la primera vacuna con un virus vivo atenuado, y el nombre comercial de Zostavax, que parecía que tenía una protección importante. Desgraciadamente, también a través de los estudios de Medicare, solamente el 31% de los pacientes que necesitaban la vacuna la recibieron por razones que no son completamente claras. Nosotros pensamos que una gente es susceptible, se expone al virus de la varicela y desarrolla anticuerpos, y a través de reexposiciones o quizá reactivaciones silenciosas, estos anticuerpos se mantienen, pero al llegar a cierta edad o con ciertas enfermedades, el nivel de anticuerpos baja, y entonces el virus del herpes zóster se reactiva, y después de que se reactiva nosotros vemos un aumento en el título de anticuerpos. La idea es que si nosotros vacunamos a alguien en el momento que el título de anticuerpos empieza a disminuir, probablemente podamos prevenir la reactivación de este virus. Esto era lo que yo les decía. A los 50 años, inmediatamente ustedes pueden ver cómo la frecuencia de esta enfermedad aumenta, y sobre todo el número de casos de neuralgia posherpética. Hay ciertas enfermedades además que predisponen a una mayor posibilidad de reactivación del herpes zóster. Este es un estudio en España en donde los diabéticos tienen 20% más posibilidades de desarrollar herpes zóster que una persona que no es diabética, en igualdad de edades y de otras enfermedades. Clínicamente, y el tratamiento con medicamentos antivirales existe. Desgraciadamente, la complicación más terrible que puede tener una persona es la neuralgia posherpética, la cual no se ve afectada con el uso de antivirales. La pregunta en 2007 fue: si yo le doy a usted una vacuna con un virus atenuado, ¿puedo disminuir la incidencia de herpes zóster y de neuralgia posherpética? Y ese estudio lo contestó.
ustedes pueden ver que la frecuencia de zóster mejoró 51%, la de neuralgia posherpética 66% y la severidad de la infección 61%. También fue claro que si nosotros administramos la vacuna a una edad más temprana, entre 60 y 69, es más eficaz que si la administramos después de los años 70. Entonces, a pesar de que esta vacuna se aprobó y estaba cubierta por el seguro de Medicare, solamente el 30% de la población que necesitaba la vacuna se recibió esta vacuna. Y la segunda parte es que el nivel de protección, y estos son niveles de anticuerpos después de la vacuna, prácticamente a los 4 años ya no es eficaz. En el momento que se estaba planteando la posibilidad de hacer revacunaciones, salió en el New England un estudio en donde una nueva vacuna con una proteína de la superficie del virus de herpes zóster, llamada proteína E, se pone en una vacuna conjugada, y entonces ustedes pueden ver que la protección de la vacuna contra placebo es espectacular. En vez de 9.1 por 1000 casos, ustedes tienen 0.3 y es altamente efectiva en diferentes grupos de edad. Este es el antígeno que nosotros usamos y estas son las sustancias por las cuales se hace que la vacuna se vuelva más antigénica, conjugada, y que permita poder tener un nivel de anticuerpos mayor. Esta vacuna, como les digo, tiene 97% de eficacia entre 50 y 69 años y 91% de eficacia en aquellos enfermos que son mayores de 70 años. Es también importante que tiene también eficacia contra la neuralgia posherpética, y en el primer estudio a los 4 años más del 85% de las personas que habían recibido la vacuna todavía tienen niveles de anticuerpos protectores, y este estudio se ha extendido ahora a 7 años y todavía las personas mantienen un nivel. En cuestión de efectos indeseables similares al placebo, entonces basado en esto esta vacuna se aprobó. Este es el estudio donde nos dice cuál es la eficacia después de 1, 2, 3 y 4 años, y ustedes pueden ver que se ha mantenido. Cuando ustedes comparan los niveles de anticuerpos de la vacuna previa con esta vacuna, ustedes pueden ver que hay una diferencia importante, y esto es una gran ventaja. La vacuna se ha comparado nunca en un estudio controlado con Zostavax, con la vacuna del virus vivo atenuado, y ustedes pueden ver que los números son mucho más efectivos en esta vacuna. La vacuna está indicada en personas de 50 años y mayores, pero se puede dar antes de los 50 años si una persona tiene algún factor de riesgo, como puede ser diabetes, como puede ser trasplante, como puede ser inmunosupresión. Es una vacuna que es inactivada, entonces se puede utilizar en gentes que están inmunocomprometidos. Aquí dice que se debe de preferir esta vacuna sobre la otra vacuna. Nosotros ya no tenemos la otra vacuna disponible, ha salido fuera del mercado, y esta vacuna no está indicada para la prevención de varicela. Hay una vacuna específica para la prevención de varicela. Se da en 2 dosis, a los 2 a 6 meses después de la primera dosis, y es importante que se dé la segunda dosis para poder alcanzar los niveles necesarios de protección. Déjenme ahora cambiar a uno de los temas más controvertidos que yo he visto en mi carrera de medicina, y es las vacunas contra el COVID. En noviembre, diciembre del año 2020, teníamos 3 publicaciones en un journal como el New England, en donde nos decían que existía protección y prevención de admisión al hospital y muerte de 3
de vacunas contra COVID-19. Uno ve esto y dice, bueno, ¿y entonces qué es lo que pasó? ¿Por qué nosotros después de 3 o 4 años, a pesar de tener estas vacunas tan eficaces como mostraron, hemos seguido teniendo y tuvimos el gran número de gente admitida al hospital, el número de gente que requirió terapias y ventiladores y el número de muertes que causó esta infección? Y la respuesta nos la da el virus. El virus que produce la infección de COVID es un virus altamente reproductor. Esto es, crea un gran número de partículas en un periodo de tiempo muy corto. Eso tiene un número que se llama RO, es el número de días que toma para replicarse. Y como todo en esta vida, cuando alguien hace algo muy rápido, lo hace mal, entonces el virus puede causar mutaciones. Algunas de estas mutaciones son no viables y desaparecen. Algunas persisten pero no se diseminan y se llaman variantes de interés. Y otras se llaman variantes de preocupación. Y estas de preocupación son las que se replican y empiezan a causar enfermedades. Nosotros tenemos un laboratorio de epidemiología genética o genómica que nos ha ido dando las características genéticas del virus. Esta es la forma en que ellos lo reportan, y esto se obtiene en muestras al azar de todo el mundo, se hacen pruebas genéticas y entonces se acumulan. Si nosotros vemos el principio de la epidemia, lo que ustedes ven aquí en gris es el virus de Wuhan, y ustedes pueden ver cómo a partir de algunos meses empezó a disminuir y empezó a salir otro virus, que es el virus que se llamaba alfa, y posteriormente el virus alfa desapareció y apareció el virus delta. Y si nosotros vemos toda la epidemia, vean el cambio de colores que hay, fue de gris, azul, verde con delta, y luego llegó la cepa de Omicron, que fue un cambio, una mutación radical, tuvo 52 proteínas distintas en la mutación de Omicron, y Omicron ha permanecido con variantes y ha sido todo. Si nosotros tenemos una vacuna hecha con este virus y nosotros nos estamos infectando con este virus, básicamente no es eficaz la vacuna que recibimos anteriormente. Y eso lo demuestra esto. Cada vez que nosotros vemos esos cambios genómicos del virus, tenemos picos cuando se llegó alfa, tenemos picos cuando llegó delta, tuvimos el gran pico cuando salió Omicron, y con las diferentes cepas de Omicron que han ido cambiando, hemos seguido teniendo, no como lo tuvimos al principio, pero diferentes picos de número de casos que existen. Este virus es capaz, en un periodo de tiempo de 3 semanas, de ser una minoría a hacerse el virus predominante. Y ustedes pueden ver cómo exactamente con el cambio de virus de alfa a delta, nosotros vimos este pico de casos que nosotros hemos tenido. Esto es Omicron, y Omicron afortunadamente ha tenido cambios que han sido menores y que nos ha permitido crear vacunas que sean capaces de cubrir diferentes cepas de Omicron. Y nosotros hacemos pruebas en el laboratorio para ver si los anticuerpos que creamos con un virus XBB van a ser activos contra los virus BA2. Ustedes pueden ver en esta gráfica que en realidad existe una protección cruzada. Esto es en septiembre de este año en los Estados Unidos, y es el número de casos de muertes por COVID. Si ustedes se fijan, en realidad no hemos tenido lo que tuvimos en 2020, 2021, 2022. Sin embargo, en el año 2023, de enero a diciembre de 2023, en los Estados Unidos murieron 71,000 personas con el diagnóstico de infección por COVID. Y si nosotros vemos quiénes eran esas 71,000 personas
y las separamos por edad, ustedes pueden ver que el 87% de los casos de COVID que murieron en los Estados Unidos eran en personas mayores de 65 años, sin importar que además tuvieran infecciones de base o que tuvieran alguna otra enfermedad de base. Entonces, cuando nosotros vemos hacia atrás, tuvimos una vacuna y se dieron 2 dosis y al poco tiempo se recomendó una tercera dosis. Aquellos que estaban en riesgos de tercera dosis se recomendó una cuarta dosis. Y cuando vimos que el virus había cambiado el año pasado, por primera vez tuvimos una vacuna bivalente. Esto es, tenía la cepa original de Wuhan y tenía una cepa de Omicron, la cual era protectora contra las cepas que están vigilando. Nosotros, esta es la última publicación, y ustedes pueden ver aquí cómo las cepas de Omicron han cambiado en las últimas semanas. Entonces, las cepas de Omicron que nosotros accedimos aquí, resulta que han sido sustituidas por estas, y nuestra vacuna tiene cepas que provienen de estas 3 más comunes. En junio, el FDA aprobó una vacuna monovalente que tiene cepas de Omicron, un KP2, y que son protectoras contra hasta ahora las cepas que han salido. Nosotros no sabemos si dentro de 1 mes o 2 meses va a haber una cepa que no sea protectora de eso y necesite. Entonces, la recomendación es a todo mundo que tiene más de 6 años debería de vacunarse. La vacuna no previene las infecciones, pero protege contra las formas severas de la enfermedad, protege contra las hospitalizaciones y la muerte. Es especialmente importante que esta vacuna se le dé a aquellas personas mayores de 65 años, porque esas son las personas que están siendo admitidas a los hospitales y esas son las personas que han muerto de COVID, por lo menos en este país, el año pasado. Si a mí llega una persona de 30 años y me dice que no le gustan las vacunas y no se quiere vacunar, no se vacune. Pero si me llega una persona que es diabético, obeso, hipertenso, tiene insuficiencia renal y tiene 75 años, ese es al que yo quiero que se vacune para tratar de prevenir que entre al hospital. En los Estados Unidos tenemos 2 vacunas de RNA, la de Pfizer y la de Moderna. Todas tienen exactamente la misma partícula viral. Y existe una vacuna que se llama Novavax, que esta vacuna está hecha con una proteína S que se obtiene de un cultivo viral con un sistema idéntico al sistema que nosotros utilizamos para el virus del herpes zóster. Pero a la gente que me dice que van a seguir, o Bill Gates lo va a robar con el RNA, le digo póngase la otra vacuna, que por lo menos tenga alguna protección, sobre todo si está en ese grupo de riesgo. ¿Cuál es el riesgo de las vacunaciones? Bueno, aquí dice que por cada 1.000.000 de vacunas hay 2-3 serias reacciones, hospitalizaciones y 1 o 2 muertes, quizá haya más muertes. Pero por el otro lado, por cada 1.000.000 de casos de COVID, nosotros vimos 15.000 muertes y vimos 70.000 hospitalizaciones. Nunca en la historia se había vacunado tanta gente al mismo tiempo y se había tratado de tener, nosotros aquí tenemos 4 sistemas de reporte de efectos adversos de la vacuna, y cuando uno se vacuna aquí, inmediatamente todos los días le llega por el teléfono un cuestionario en donde por 21 días tienen que contestar si han tenido algún problema. Entonces, si nosotros vacunamos a 2.000 millones de gentes, vamos a tener 3% o 5% de reacciones. Eso van a ser millones de gentes que se van a quejar. Si nosotros vacunamos a 1 millón de gentes y tenemos solamente 3%, el número de reportes de reacciones adversas va a ser menor. Pero en general, estas vacunas han sido seguras. Es un estudio en Israel en donde compararon la gente que recibió la vacuna de Pfizer con la gente que tuvo la enfermedad, la infección por COVID. Y ustedes pueden ver insuficiencia renal, embolia pulmonar, trombosis, infarto al miocardio,
Todo lo demás, las personas que tuvieron la enfermedad tuvieron un número importante y mayor de los que no tuvieron. Si lo comparamos con otras vacunas, ustedes pueden ver, la vacuna del herpes zóster es una vacuna que tiene efectos indeseables, pero son similares a las otras. Moderna generalmente tiene más reacciones que Pfizer porque la dosis es superior a cantidad de antígeno que se pone. Existe evidencia de que hay un grupo de gente joven, masculinos, que desarrollaron miocarditis secundaria a la vacuna. Yo tengo una persona sano de 25 años que me dice que no se quiere vacunar con mRNA, me parece perfecto. Esa persona tiene muy poco riesgo de tener enfermedad severa. Acabamos con la influenza, que aún sigue siendo un problema enorme todos los años, un número alto de casos, un impacto enorme tanto a nivel laboral como a nivel escolar, un gran número de hospitalizaciones y muertes y un costo en gastos de salud altísimo. Existen dos vacunas, una inactivada que se da por vía intramuscular y es trivalente, y una que es un virus vivo atenuado y se da a través de un spray nasal que también es trivalente. En los últimos 5 años nosotros tuvimos vacunas cuadrivalentes porque se agregó un virus de influenza B que estaba afectando a los chicos, pero ese ya no se ha vuelto a ver en los últimos 5 años, y entonces este año todas las vacunas son trivalentes. Hay muchas vacunas y ustedes tienen que saber exactamente qué es lo que tienen disponible en su hospital o en su clínica para saber qué es lo que van a dar. Yo creo que estas dos son las que son importantes que ustedes tienen que ver. La común y corriente, trivalente, y la de dosis alta para aquellos pacientes que son mayores de 65 años y mueren. La vacuna del virus de la influenza se actualiza todos los años y se ponen 2 cepas de influenza A y una cepa de influenza B. La mayoría de las vacunas todavía se hacen en huevo y se inactivan con formalina. El nombre de la vacuna lo da el tipo de material genético que tiene, la ciudad en donde se aisló por primera vez el virus, el número de la cepa, en qué año se aisló, y luego de las 2 proteínas que existen en la superficie, hemaglutinina y neuraminidasa, se le pone el último apellido. Este año, para nosotros en el hemisferio norte, estas son nuestras vacunas, que son las mismas que van a tener ustedes en el hemisferio sur. Tenemos, la vacuna tiene 2 A's, una es H1N1 y la otra es H3N2, y tiene una B que va a ser la de Victoria. Las vacunas que no se hacen en huevo, que se hacen con células o que son recombinantes, esta es una minoría de las vacunas y generalmente es para personas que son alérgicas al huevo. Tienen también H1, H1N1, H3N2 y una de Victoria B. Esas rara vez las vemos. La vacuna es altamente efectiva en prevenir infección siempre y cuando el virus circulante sea el virus que se creó en la vacuna. Hay años en que el virus circulante y el virus de la vacuna es el mismo, y hay años en que no es el mismo y entonces la eficacia no es la misma. 40% menos efectiva en aquellas personas mayores, en aquello que es altamente efectiva en prevenir hospitalización y muerte. La gente que tiene enfermedades de base son las importantes que nosotros tenemos que vacunar. Aquellos enfermos con enfermedad cardiovascular que reciben influenza tienen menos mortalidad. Es un estudio que vino de Buenos Aires, que salió en la clínica Favaloro, después de gente que tuvo infarto al miocardio y se le vacunó. Si nosotros vemos otras cosas que hacemos en cardiología, no hay nada que sea más costo efectivo para prevenir muerte que la vacuna de la influenza. Se debe vacunar a todo el mundo. Hay pediatras que todavía vacunan con la vacuna del virus vivo atenuado por la nariz. La mayoría de las personas reciben la vacuna inactivada. La vacuna de dosis alta, en vez de tener 15 microgramos, tiene 60 microgramos y está recomendada para personas mayores de 65 años y ha demostrado que tiene mayor protección
que la vacuna con un antígeno menor, básicamente porque la persona desarrolla un nivel más alto de anticuerpos. Yo espero que la próxima vez que ustedes lleguen a su oficina y vayan a ver enfermos, tengan una copia de estas tablas y hagan como hacen los pediatras. Usted tiene 65 años, cuando se vacunó de COVID, de influenza, de tétanos, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que la herencia que nos dejó el doctor Pasteur, a quien ven aquí enfrente del Instituto Pasteur en París, debe ser algo que nosotros debemos continuar y ha sido altamente efectivo para prevenir infecciones y sobre todo para prevenir muertes. Me quedan unos minutos, Jorge, si hubiera alguna pregunta, con todo gusto. Bárbaro. ¿Alguna pregunta del auditorio? Sí, Salvador, dale. No sé si Salvador nos puede decir algo sobre la vacuna del dengue, que acá tenemos mucha discusión al respecto, si tiene alguna experiencia. ¿Escuchaste, Salvador? Te cuento. Florencio pregunta, acá tenemos, el año pasado tuvimos muchísimos casos de dengue, sobre todo no en la zona endémica característica nuestra, que es el norte del país, sino que bajó hacia el sur y llegó prácticamente hasta Neuquén los casos de dengue. Entonces la pregunta es si tenés alguna experiencia con las vacunas de reciente aparición para el dengue, la Qdenga, por ejemplo, que tenemos nosotros acá en el país. Existe una vacuna que es efectiva para la prevención de dengue, pero solamente en sitios endémicos donde la persona ya haya tenido dengue. Esa vacuna nosotros no la utilizamos y ustedes no tienen tampoco por qué utilizarla ahí. La segunda vacuna que acaba de aparecer recientemente parece que es eficaz. Yo únicamente la he recomendado en personas que van a viajar a zonas endémicas. Nosotros no vemos dengue aquí y tengo una experiencia muy limitada. Pero si alguien va a ir al Amazonas, yo a esa persona es a la que le doy ese tipo de vacuna y por lo menos en el papel se ve que es protectora y es una vacuna segura. Vacunar a una población como la de ustedes en Buenos Aires, porque han visto algunos casos, esa debe ser una decisión muy difícil de tomar. Sí, acá también, en general, la Sociedad Argentina de Infectología considera que la indicación de la vacuna es en las zonas endémicas, no por ejemplo, en Buenos Aires, donde estimula la prevención del vector, pero no directamente la vacunación, salvo que haya tenido dengue o en población específica inmunocomprometida, etc. Yo te voy a hacer un par de preguntitas de lo que dijiste, Salvador. Nosotros vemos a veces que, como la vacuna del Shingrix es muy cara para nosotros en general, muchas personas se ponen la primera dosis y de alguna forma demoran en la colocación de la segunda dosis y tienen mucha angustia porque pasa de los 6 meses y a veces extendemos hasta un año. ¿Es eso válido, es lógico o no se debe hacer nunca? Bueno, la recomendación es no se debe de hacer nunca. El problema es que la segunda dosis es un verdadero booster. Claro. Y entonces si tú dejas pasar y empieza a declinar el título de anticuerpos, cuando das la siguiente dosis más allá de los 6 meses, en realidad la recomendación es volverla a hacer, volver a dar dosis única y volver a repetir. No les pasa solo allá, también acá es una vacuna cara y hasta recientemente no la cubría el seguro de Medicare y el costo aquí es de $207 por cada dosis de la vacuna. Es que eso yo lo he visto y me ha pasado en ocasiones. A la gente le digo, mire, vamos a hacer un esfuerzo, vaya, hay ciertos lugares aquí donde se puede conseguir a un precio más barato para que lo puedan hacer. Perfecto. Una pregunta sobre la vacunación del COVID. Acá todavía sigue siendo, de alguna manera, existe todavía la emergencia en cuanto que las vacunas se las da el Estado a los pacientes y la indica y la recomienda. Para aquel que ya ha tenido, ya se ha puesto vacuna doble, o sea, vacuna
digamos, con la cepa Omicron incluida en la vacuna, ¿hasta cuánto le seguimos dando la vacuna y cada cuánto te parece a vos indicarla? Bueno, yo creo que va a ser exactamente como hacemos con la vacuna del flu. Esto ya se volvió una infección endémica, la tenemos, la vemos. El virus es cambiante y en realidad la mayoría de la gente ahora que sufre infecciones por COVID son infecciones realmente benignas, no necesitan ni siquiera ir al hospital, no necesitan nada. En este país 97% de las gentes tienen anticuerpos protectores de que o se han infectado o han recibido vacuna. Claro. Yo al que revacunaría, aunque fuera con la dosis bivalente otra vez, sería aquel que está en riesgo, mayor, con muchas enfermedades de base, inmunocomprometido. Este es el que va a tener problemas. El chico joven que todos los días está en la cama y no le pasa nada, sino que... Tal cual. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, Salvador, como siempre, enormemente agradecidos. Te damos la despedida, queremos vernos muy prontito y te agradecemos enormemente la charla. Muchas gracias y nos estamos viendo pronto. Hasta luego. Doctor Falasco. Bueno, buenas tardes. Continuando hoy ya con la última clase del módulo de lípidos, me va a tocar a mí presentarlo y vamos a hablar fundamentalmente de tres situaciones muy particulares.